el caso Julieta Prandi se hizo justicia, tal como ella merecía, ¿no? Después de tantos años de calvario, 20 años al lado de esta persona, de su marido, quien la secuestró, la violó en reiteradas ocasiones. Realmente fue tremendo, tremendo lo que Julieta narra, ¿no? Todo lo que declaró en la causa. Por eso él es condenado a 19 años de prisión. Marca un precedente y queremos charlar qué significa esto dentro de la justicia, ¿no? ¿Por qué marca un precedente, un antes y un después en la causa Julieta Prandi? Lo vamos a charlar con Fernanda Riquelme, ella es abogada penalista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias, Majo. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias Muy por bien. venir. No, Gracias por favor. estar. La verdad que es un tema que a mí me ha conmovido, además de que, bueno, lo han llevado grandes profesionales al caso de Julieta, Sí. el doctor Burlando, a quien yo tengo mucha estima, y el doctor Baños. ¿Qué sucede? ¿Por qué digo que se ha marcado un precedente? Más allá de lo que significa la condena de este hombre de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el daño psicológico sufrido, ¿no es cierto?, por Julieta, nos marca algo que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo? ¿Por qué no lo denunció antes? No, la pregunta es, ¿cómo cuidamos a estas personas? Cambiemos el paradigma de la sociedad. Aparte no pueden, no lo hacen porque hay que estar en esos zapatos viviendo ese calvario. Exactamente. Hay también mucha cuestión psicológica ahí, que al principio vos decís, bueno, seré yo el problema, que es lo típico que pasa por ahí una persona que sufre violencia de género, hasta que, algo que dijo Julieta Prandi me parece fundamental, el entorno, ¿no? Y a ella en algún momento la separaron de su entorno. Ella dijo, Entonces, daña tu autoestima, dañó mi autoestima. Van a hacer un trabajo tan de hormiga dentro de ese supuesto cuidado para con ella, que en realidad es todo lo contrario, te están aislando de tu núcleo, ¿no? Exacto. ¿Qué tiene que ver esto con un precedente? Porque muchas veces dicen, bueno, estaba en matrimonio. No tiene nada que ver. Estar en pareja no elimina el consentimiento. Entonces, justamente, esto es un precedente importante y es un agravante incluso en la pena de 19 años. La querella había solicitado 50 años de prisión porque había considerado un concurso real, según el artículo 55, no voy a entrar en tecnicismos, pero como para que se entienda, se aceptó la fiscalía, lo más cercano a la fiscalía, que pidió 20 años, que son 19 los que se pidió. Es una pena muy elevada, generalmente no se dan estas penas elevadas en estos casos, eso es un precedente también. Y también recordemos que es una figura ella pública, una figura mediática, con últimamente independencia económica, porque ya tuvo un desmedro, que es uno de los agravantes de esta causa. Sin embargo, eso no quita que estas personas puedan sufrir abuso de este tipo. Ahora, la pregunta que surge, ¿no? Yo como Sí. mujer también, pensándolo desde el lado de madre y de lo vulnerable en que está la mujer de este lado. Estás en una pareja, decís, no lo hablo, no lo digo. Te alejás de familia, te quedás sola. Hay amigos que quieren ayudarte y lo ven, pero bueno, falta que lo digas, que lo hables, que puedas expresar esta violencia que en el caso de Julieta hubo abuso sexual, en otros casos hay manipulación psicológica, maltrato psicológico y no así golpes solamente. Pero la mujer hoy, si quiere hablar, se siente muy desprotegida. Sí. Porque ¿sabés qué pienso yo? Y después de todo esto que estamos viendo, y esto es una opinión personal, es como que si no tenés el alcance y la llegada a ciertos profesionales legalmente, no te escuchan, no te ven. Lo dijo, abandonás en el camino, Marianela, ella lo dijo. Realmente tantas denuncias, tanto que declaré, realmente te terminás agobiando. Sí. Y creo que si ella no hubiese sido Julieta Prandi y la cuestión mediática no hubiese sido tan fuerte y no hubiese recibido ese apoyo, otra mujer, Queda en lamentablemente que nos está viendo, queda en la nada. Sí. Claro, O termina muerta, como dijo ella, o termina muerta. Exacto, y aparte el proceso, chicas, o sea, desde el 2021 que se realizó la denuncia, ¿puede pasar tanto tiempo para que haya un desenlace en un juicio? 5 años o 6 que transcurrió el proceso, me parece muchísimo, me parece que eso también hay que analizarlo. Sí, y eso quería consultarte. Para muchos fue rápido. Ajá, claro, esa situación de que el juicio en sí duró una semana, que fue un miércoles que comenzó y al otro miércoles ya estuvo el veredicto, que fue hace 2 días. Sí. Pero desde que fue la denuncia pasó mucho tiempo. Digo, ¿cuánto suele durar un juicio de estas características normalmente o no hay un tiempo estimado? Generalmente, que no me corrijan los del Ministerio Público, 2 años, ¿sí? Generalmente, como mucho. En este caso se ha extendido muchísimo, para mí, antes de llegar al debate, ¿no es cierto?, este juicio oral, que sí, obviamente, duró poco, digamos, pero fue intenso. Claro. Lo que no corresponde por ahí es que demoren tanto en la investigación, que es lo que por ahí es lo que se critica. Eso te iba a preguntar, porque hoy por hoy, hace muy poquito, es más, hace unos días nada más, desde el Ministerio de Seguridad
elevaron un proyecto de ley para modificar la ley justamente que tiene que ver con todo lo penal, ¿no? Sí. En cuanto a los tiempos. ¿Notás, te llevo un poquito a la provincia, que es donde por ahí vos más ejerces y más experiencia tenés, pasa esto de que se demoren tanto las causas y en este caso me voy al ejemplo de violencia de género? Mira, depende si la persona está privada de libertad o no. Si la persona no está privada de libertad, realmente sí demoran mucho más los procesos. Sin embargo, muchas víctimas también, obviamente, establecen sentir temor y otras características, ¿no es cierto?, de estas causas. Cuando están privadas de libertad, duran menos, digamos. Puede ser 6 meses a 1 año. Claro, porque tienen un tiempo estipulado también Ahora, para la prisión preventiva. Ella decía que Exactamente. comenzó en 2021 con declaraciones y fue y lo hizo y se lo pidieron y repetir no sé cuántas veces hasta poder tomarlo y que pesara para proceder. Sí. ¿Esto ocurre siempre así? ¿Tienen que ser reiteradas las declaraciones, presentarse? ¿O es en la instancia de tener que cambiar de representantes legales? ¿Cómo se maneja Bueno, la todo eso justicia? alarga el proceso. Vos me decías, May, yo lo que te contesté recién tiene que ver hasta el debate. La prisión preventiva tiene un tiempo para realizarse, obviamente breve. La prórroga, Obviamente es breve y va pidiendo prórroga cada 3 meses. Muy bien. El tema es que vos me decís la revictimización. Es lo que yo Sí. te entiendo que me estás Sí. diciendo. Sí, por eso es importante que el Poder Judicial y los abogados que estamos de este lado también tengamos perspectiva de género, porque eso es lo que se marca en este precedente, la perspectiva de género Sí. que ha tenido esta causa. Ahora, Sí. una mujer va a denunciar, declara. ¿Qué es lo primero que se hace con ella? O sea, porque ella tenía botón de pánico, bueno, hubo un proceso previo antes de llegar al juicio. Ella decía, tengo miedo que algo me pase a mí y a mis Sí. hijos. Sí. Entonces hay que cuidar a la víctima. Ujú. O la mujer hoy que nos está viendo, Sí. va, declara, denuncia. ¿Qué se hace con ella? ¿Qué es lo primero que se hace con ella? Bueno, primero, obviamente, ella tiene que hacer la denuncia, explicar, obviamente es muy difícil para muchas víctimas por el contexto que justamente también pasó Julieta, expresar todo lo que pasó y ahí la Fiscalía tiene que tomar medidas. Por ejemplo, en este caso, Majo, que es un abuso sexual como se ha caracterizado. El normal es hacerle la prisión preventiva desde un inicio. En Ya. este señor no pasó eso. Se le dieron otras medidas, prohibición de contacto, prohibición de acercamiento, prohibición de salida del país. ¿Querés explicar lo que es la prisión preventiva Claro. para el que desconoce Bueno, totalmente sí, las leyes? perdón, la prisión preventiva justamente cuando son situaciones de peligro de fuga, de entorpecimiento probatorio, de que justamente una persona, la pena en abstracto supera los 3 años, se dicta de acuerdo al criterio, no es la regla, es la excepción, pero sí es verdad que se dictan muchas prisiones preventivas cuando hay estas características. En este caso era un hombre sin antecedentes, que tenía arraigo familiar y otras características, y se consideró que no había entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, por eso no se le dictaminó ahora la prisión preventiva. Pero en ese Estaba en momento, libertad. claro, pero en ese momento la pena sí superaba en abstracto, sí podría habérsele dictado la prisión preventiva. Y ese tiempo Julieta estuvo todo con otras medidas menos restrictivas, que fueron lo que pasó. ¿Cuánto se le suele dar? Saquemos a Julieta Prandi. Un caso muy parecido. Van a juicio, consideran que es culpable. Sí. ¿Cuánto es lo que se le suele dar la justicia? Porque nos sorprendió a todos que le dieran 19 años, casi lo que había pedido la Fiscalía. Sí. Bueno, generalmente el mínimo son 8 años, cuando no tienen antecedentes. Mucho menos. Mucho menos. Ujú. Y a mí Pero, era- sí. No, sí, terminás. Ujú. Claro, lo que pasa es que fue un delito continuado. El tribunal lo consideró un delito continuado. La querella lo pidió como un concurso real. Es decir, como que fueron diferentes episodios, diferentes intenciones en diferentes momentos. Esto, el Entonces, delito hace la continuado suma. tiene, claro, exactamente una suma distinta y da 50 años porque es el tope, digamos, de lo que se puede Claro. condenar a una persona. Ajá, y a mí lo que me había llamado la atención durante el juicio es esto del biombo también, porque fue tal el calvario que le tocó vivir a Julieta Prandi que prácticamente no lo podía ni siquiera ni ver. Digo, ¿esto es algo habitual que ocurran en los procesos judiciales, que haya un biombo separando, en este caso, a las partes? Sí, es habitual y de hecho yo he representado víctimas al lado de ellas, he estado declarando. O sea, sin intervenir yo, por supuesto, pero acompañándolas Sí. en todo el proceso, porque es muy angustiante Claro. establecer esto por Claro. todo lo que Creo que significa. no Ahora, había sala porque los querían separar. Nadie la Me pasa bien en no. estos Y me procesos. parece Fer, que había sí. salas distintas. Denuncien, Sí. ¿no? A las mujeres que están del otro lado, en este caso mujeres decimos, pero denuncien la violencia. Tal vez una mujer dice, bueno, yo padecí violencia hace 2 años, no lo denuncié. ¿Tienen tiempo de denunciar o esa denuncia que no se hizo pasó y esa agresión quedó en la nada?
No, por supuesto que tienen tiempo de denunciar, porque acordate que demoran en denunciar generalmente por el calvario Pero que este justamente... tiempo no caduca, de como dice 2 María. años, 3 años, ¿no hay problema con no, eso? no. ¿Cómo prueban No caduca el entonces tiempo. por ejemplo, que hubo abuso sexual en algún momento? Porque pasa mucho eso que te dicen, lo Años. escuchamos. Bueno, pero ¿Cómo lo ¿cómo lo compruebo? comprobás? Claro. Y bueno, a través de peritos especializados, de psicólogos, psiquiatras, obviamente, que son las personas que, en el caso de Julieta, vieron un estrés postraumático, muchas cosas, medicación que ella tuvo que tomar durante un tratamiento prolongado, son características de este tipo de abusos. Claro, Además, se puede probar. declaró su psicóloga, Eso es importantísimo declararon lo que sus estás compañeros de trabajo, Ujú. que veían todo lo que él hacía, que la esperaba afuera cuando iba a trabajar, que la esperaba afuera en el gimnasio. O sea, son todos testigos de... Claro, uno desde el otro lado, en ese momento vos no tomás como natural que tu marido te vaya a buscar, que tu novio aparezca. Pero claro, cuando ella cuenta, relata todo lo que vivió, del por qué él la llevaba a todos lados y hacía lo que hacía, claro, los compañeros con el... Hoy, claro, caen en cuenta de que ella estaba viviendo una locura, no era natural, era desde No. el amor que él iba. Exacto, porque eso es el precedente fundamental. En el matrimonio, que esto es lo que se puede cuestionar desde una defensa. Pero yo nadie también- sospecha. Por eso, exacto, uno dice no, porque el consentimiento del matrimonio no, porque también existe el delito penal acá. Y eso Claro. es lo más importante. Claro. Esta reiterancia donde ella contaba que no había consentimiento de su parte. Claro. Y que este hombre, mientras ella estaba dormida, realizaba estos actos aberrantes. Por eso después Entonces, sí. dice una frase donde, por más de que sea un matrimonio, si estás casada, el no es no. Exacto. Que salió en varios Pero titulares. obviamente. Eso es muy importante. Y también es importante recalcar, y si quieren con esto lo cerramos, pero digo, la prueba integral fue muy importante. ¿Sí? El tribunal consideró que había elementos suficientes para condenarlo, pues esto es muy importante también. Claro, porque a ¿sí? veces es decir, ay, ¿qué pruebas tengo? No, Porque no. también es desde el lado de la mujer decir, claro, ¿qué presento? ¿Qué pruebas tengo? Y la declaración de ella fue muy importante, Claro. el relato de los testigos fue coherente con lo que ella dijo en su Claro. ámbito laboral, en su ámbito íntimo y demás. Y porque recordemos que es un ámbito íntimo en donde Claro. suceden este tipo de circunstancias. Instancia privada. Las pericias muy importantes, psicológicas y psiquiátricas. Y bueno, la perspectiva de género que tuvo Fiscalía y también el tribunal a la hora de resolver. Sí, Y ya. el contexto de género, donde hubo violencia psicológica y violencia económica demostrada también por la Fiscalía y la querella. ¿Sabes Ya, qué quiero ajá. preguntar? Sí. Que aprovechando que estamos hablando del tema, en casos que nos consta, porque nos llegan historias y nos cuentan, de mujeres que la pasan muy mal, de que tal vez él tiene una prohibición de acercamiento, pero hostiga, aparece, no la cumple, ¿no? Y volvés a denunciar. ¿Qué se hace en esos casos cuando yo ya la pasé mal, yo ya hice la denuncia correspondiente, no está preso, pero hay hostigamiento y hay otras cuestiones que sigo denunciando, pero no pasa nada y vivo con miedo y tengo que salir a trabajar y tengo hijos y tengo que seguir la vida? ¿Qué se hace ahí? Bueno, por supuesto que están las vías de comunicación. Me van a decir, bueno, sí, el 147, todas las vías que el Estado aporta, digamos, a estas víctimas. Pero no te digo que llamen a la doctora Riquelme, pero que llamen a algún abogado. Yo sé que por ahí también tener que tener recursos para contratar un abogado que- es muy complicado. Entonces también están las áreas de género respectivas de la provincia que acompañan a las mujeres. Y si no, yo dejo mi teléfono, lo que necesiten que se comuniquen conmigo. Con todo el respeto a mi profesión y a las víctimas de estas tipo de Porque causas. decíamos, se pasa la violencia porque hay una separación de las dos personas, pero continúa la violencia psicológica, Claro. continúa la violencia económica cuando hay hijos, y de repente vemos a una madre haciendo y respondiendo por hijos, Claro. y de la otra parte se promueve una gran inocencia. Claro, la nada misma, ella no lo dijo, existe. en el caso de ella también Sí. dijo, fui no solo todo lo que tuve que pasar desde esto, ¿no? La violencia psicológica, económica, sino Sí. también ser madre y padre, porque después me convertí en madre y padre. O sea, es como mucho para una mujer, y esto que vos decís, a veces no todas las mujeres tienen las posibilidades de Julieta Prandi de poder Sí. tener tal vez un entorno que ayuda, cuestiones económicas que acompañan. Que sea Mujeres están alto. solas, sin plata, y es tremendo. Y como sociedad, Majo, tenemos que hacer esta visibilización en los medios y en demás para acompañar a todas estas personas y también, como vos decís, acelerar los procesos judiciales. Yo también soy abogada defensora penalista, es decir, yo veo todo, pero desde un criterio global. Sí, ¿Entendés? sí, Entonces sí, es sí, importante sí. que se aceleren los procesos y que se acompañen a las víctimas y que no se las juzgue Total. cuando ellas realmente pueden ¿Hay denunciar. perspectiva de género acá en la provincia? ¿Crees que ha avanzado o que todavía falta? Falta un poco. Falta. Falta. Sí.
No ¿Por te voy a qué? preguntar por qué. Pero Yo... no sé qué yo- capacitaciones Sí, tienen que no, hacerlo. nosotros, a ver, pero- Argentina, o sea, ha adherido a los pactos internacionales, la ley de Belén do Pará, esto ya Exacto. se sabe. Para la gente que se entienda, protege a las víctimas de violencia de género. Pero esta situación, yo creo que es muy importante lo que vos decís de la no revictimización. Sí. Que las personas que toman una persona en estas condiciones traten de llevarla con el mayor respeto que se merece la persona y no estar todo el tiempo con años de investigación. A mí me parece que eso es clave para erradicar la violencia de género. Y ella lo dijo, me cansé de testiguar, de denunciar, de contar una y Sí, otra lo vez la dijo. vergüenza que uno pasa, es tremendo. Y ella dijo que por favor no haya tantas apelaciones en el sistema jurídico de nuestro país, o sea, dijo, sistema judicial, perdón, dijo, tanta apelación atrasa, obviamente son garantías para la persona, Sí. para el victimario, ¿no? Para el acusado, pero Sí. realmente, dijo, atrasa demasiado todo, que ellos tengan tanto para apelar Ujú. y uno siendo la víctima, tanto se Y me volvés a juzga, vivir. se me escucha, Claro. ¿no? Es volverte a revivir todo el tiempo esa situación, ¿no? Exacto, es así. Pero bueno, tenemos que respetar las garantías como estás diciendo, Majo, pero también todo tipo de garantías, ¿no es cierto? Porque también ha habido ahora un tema con otro tipo de denuncias, que bueno, que hay que acreditarlas y todo, pero en este caso fundamental, lo importante es que se tomó la perspectiva de género realmente como corresponde y la prueba integral, con pruebas contundentes que este hombre había realizado ese tipo de delito. Muy bien. Fernanda, te queremos agradecer. Gracias por venir, de verdad, y por esto que dijiste que está Sí. tu teléfono a disposición para mujeres que tal vez puedan estar necesitando una asesoría, una escucha. Sí, Muchísimas cómo no. gracias. Bueno, gracias, Gracias, chica. Y le Fran. mando un beso también al doctor Burlando, que en algún momento habré tenido oportunidad de Mira. intercambiar palabras jurídicas, que muy bien también su Sí, lucha. y su equipo también. equipo, que el la doctor Bani. templanza del equipo, del impecable. abogado, Sí, es sí, muy sí. importante, ¿no? También eso. Sí, sí. Fernanda Exacto. Riquelme, muchísimas gracias. Gracias, Muchas chicas.